Hay decisiones que no duelen cuando las tomas, duelen después. Duelen cuando llegas a casa y te das cuenta de que llevas semanas sintiéndote vacío. Duelen cuando descubres que aquello por lo que luchaste durante años ya no se parece en nada al sueño que te hizo empezar. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso. De lo que ocurre cuando una persona entra a un sistema queriendo salvar vidas y termina sintiendo que poco a poco pierde la suya. Porque esta no es la historia de alguien que fracasó en medicina. Es mucho más incómoda que eso. Es la historia de alguien que descubrió que el sistema puede convertir incluso las vocaciones más puras en algo frío, repetitivo y deshumanizado. Y lo más duro no fue darse cuenta de que no encajaba. Lo más duro fue aceptar que quedarse significaba traicionarse a sí mismo. Quiero que imagines a un joven entrando por primera vez a una facultad de medicina. Ojeras de estudiar toda la noche para aprobar. Libros enormes debajo del brazo. Una mezcla extraña entre miedo y orgullo. Padres emocionados. Amigos diciendo frases típicas como vas a salvar muchas vidas. Y en el fondo del pecho, una sensación enorme de propósito, porque pocas profesiones cargan con una imagen tan poderosa como la medicina. Desde pequeños nos enseñan que un médico es alguien que dedica su vida a ayudar, a cuidar, a sanar, a evitar el dolor de otros. Y claro que hay médicos increíbles, personas extraordinarias, personas que sostienen hospitales enteros con humanidad, personas que vuelven a casa agotadas pero satisfechas porque hicieron todo lo posible por aliviar el sufrimiento de alguien. Eso existe, y merece todo el respeto del mundo. Pero también existe otra realidad de la que casi nadie habla antes de entrar. La presión, la deshumanización, los números, las métricas, la burocracia, el cansancio convertido en rutina y el momento exacto en que algunos empiezan a preguntarse algo que jamás imaginaron cuestionar. ¿Esto realmente está alineado con quién soy? Porque una cosa es estudiar para salvar vidas y otra muy distinta es descubrir que muchas veces el sistema te obliga a correr tanto que apenas puedes mirar a los ojos a las personas que tienes delante. Y aquí viene algo importante. Mucha gente cree que abandonar una carrera como medicina solo puede pasar por dos motivos: incapacidad o falta de disciplina. Pero casi nadie habla de una tercera razón mucho más silenciosa y mucho más dolorosa: darte cuenta de que seguir ahí te está apagando el alma. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Al principio todo parecía normal: horas interminables de estudio, competencia constante, exámenes donde una décima parecía decidir tu valor como persona. Guardias agotadoras. Gente orgullosa de dormir 3 horas porque confundían agotamiento con mérito. Y en medio de todo eso, algo empezó a romperse lentamente por dentro. Porque cuando entras queriendo ayudar personas y terminas sintiendo que todo gira alrededor de estadísticas, productividad y dinero, aparece una grieta emocional difícil de ignorar. Imagínate esto. Un paciente entra asustado. No quiere solo una receta, quiere sentirse escuchado. Quiere sentir que alguien lo ve como ser humano y no como otro número del día. Pero detrás hay horarios imposibles, presión institucional, objetivos económicos y una maquinaria que obliga a muchos profesionales a atender rápido, producir rápido y pasar al siguiente caso. Y ahí comenzó el conflicto interno, porque la vocación seguía viva, pero el entorno empezaba a destruir la forma en que esa vocación quería expresarse. Hay una frase que dijo alguna vez el médico y escritor Gabor Mate que golpea fuerte cuando entiendes ciertas dinámicas del sistema moderno. Él explicó que muchas profesiones dedicadas al cuidado terminan enfermando emocionalmente a quienes las ejercen porque el entorno obliga a desconectarse del lado humano para sobrevivir psicológicamente. Y eso es devastador, porque cuando una persona sensible entra en una estructura extremadamente fría, muchas veces tiene que elegir entre adaptarse o romperse, y no todo el mundo está dispuesto a convertirse en alguien que no reconoce frente al espejo. Hubo un momento concreto donde todo cambió. No fue un gran drama cinematográfico. No hubo épica. No hubo una discusión enorme. Fue algo mucho más silencioso, más real, más peligroso. Fue mirar alrededor y darse cuenta de que muchos ya no hablaban de personas. Hablaban de tiempos, procesos, cifras, rendimiento, rentabilidad. Como si el ser humano poco a poco desapareciera detrás del sistema. Y de repente apareció una pregunta imposible de ignorar.
¿Qué pasa si la forma en la que quiero salvar vidas no es esta? Esa pregunta da miedo, muchísimo miedo, porque desde fuera, abandonar medicina parece una locura para mucha gente. La sociedad coloca ciertas profesiones en un pedestal tan alto que irte de ahí parece casi un pecado. ¿Cómo vas a dejar algo tan prestigioso? ¿Sabes cuántas personas sueñan con estar donde tú estás? Ya has avanzado demasiado como para salirte ahora. Pero hay algo que nadie te dice. Avanzar mucho por el camino equivocado sigue siendo ir en la dirección equivocada, y esa verdad pesa muchísimo cuando finalmente la aceptas. Hubo noches enteras sin dormir pensando qué hacer. No por falta de capacidad, no porque fuera imposible continuar, sino porque cada vez se sentía más evidente que el problema no era académico, era espiritual, era humano, era interno, porque el cuerpo puede soportar cansancio durante un tiempo. La mente puede soportar presión durante un tiempo, pero el alma no soporta demasiado tiempo vivir lejos de sus valores. Y esto conecta con algo que muchísimas personas viven en silencio, no solo médicos. Abogados, profesores, ingenieros, empresarios, gente que un día consiguió exactamente aquello que soñaba y después descubrió que el precio emocional era demasiado alto. Jim Carrey dijo una vez algo muy duro pero muy real. Dijo que deseaba que todo el mundo pudiera volverse rico y famoso para darse cuenta de que eso no era la respuesta. Porque muchas veces perseguimos títulos, prestigio o reconocimiento creyendo que ahí está la plenitud. Y solo cuando lo alcanzamos descubrimos que el vacío sigue dentro, y aquí ocurrió algo parecido. No bastaba con tener una buena carrera, no bastaba con cumplir expectativas ajenas, no bastaba con el prestigio social. Había una necesidad más profunda, sentir coherencia interna, sentir que el trabajo elevaba como ser humano en lugar de consumir lentamente la sensibilidad. Y un día llegó la decisión: salir. Decirlo da miedo, tomarlo todavía más, porque cuando alguien abandona un camino tan admirado socialmente, muchas personas proyectan sus propios miedos sobre esa decisión. Algunos lo ven como fracaso porque ellos mismos no soportarían decepcionar expectativas externas. Otros simplemente no entienden cómo alguien puede abandonar algo tan seguro. Pero aquí aparece una de las lecciones más importantes de esta historia. La seguridad externa no sirve de mucho si por dentro te estás apagando. Y no, salir no resolvió mágicamente la vida. Eso también hay que decirlo. Después vino incertidumbre, dudas, miedo al juicio ajeno, comparaciones, la sensación de empezar de nuevo mientras otros seguían avanzando en un camino aparentemente más estable. Pero ocurrió algo curioso. A medida que pasaba el tiempo, apareció una sensación que hacía años no se sentía de verdad. Paz, no una felicidad superficial constante, no euforia. Paz, la paz de dejar de pelear contra uno mismo, la paz de dejar de actuar un personaje construido para satisfacer expectativas externas. La paz de empezar a preguntarse algo mucho más honesto: ¿qué tipo de vida me convierte en mejor ser humano? Y ahí nació una comprensión que lo cambió todo. Salvar vidas no siempre significa operar un corazón. A veces significa escuchar a alguien cuando está roto por dentro. A veces significa acompañar. A veces significa crear algo que inspire. A veces significa darle esperanza a una persona que estaba a punto de rendirse. A veces significa mirar a alguien y hacerlo sentir humano otra vez. Porque la mayoría de personas que salvan vidas nunca salen en noticias. Nunca reciben premios, nunca usan bata médica, y aún así cambian destinos enteros sin darse cuenta. Piensa en ese profesor que evitó que un alumno abandonara sus sueños. Piensa en esa amiga que respondió una llamada en el momento exacto. Piensa en ese desconocido que tuvo una conversación contigo cuando más perdido estabas. Piensa en la gente que trabaja creando espacios donde otros sanan emocionalmente. Eso también es salvar vidas, y probablemente más veces de las que imaginamos. Hay un estudio muy interesante sobre experiencias humanas significativas que reveló algo impactante. Muchas personas recuerdan como momentos decisivos no grandes éxitos materiales, sino pequeños actos humanos que cambiaron la percepción que tenían de sí mismas. Una frase, un gesto, una conversación, un abrazo. Algo aparentemente mínimo que evitó que se hundieran completamente.
Y eso transforma la manera en que entiendes el valor humano, porque vivimos en una sociedad obsesionada con medirlo todo: productividad, resultados, dinero, éxito visible, como si el valor de una vida pudiera reducirse a métricas. Pero las personas no son números, nunca lo fueron, y cuando un sistema olvida eso, empieza a enfermar incluso a quienes entraron con las mejores intenciones. Hubo una microhistoria que marcó muchísimo este proceso. Durante una práctica, apareció una persona mayor que no necesitaba solo tratamiento médico. Necesitaba hablar, necesitaba sentirse escuchada porque llevaba semanas sintiéndose invisible. Pero el entorno obligaba a ir rápido, muy rápido. Había más pacientes esperando, más tiempos que cumplir, más presión. Y en ese instante apareció una sensación devastadora. No quiero convertirme en alguien demasiado ocupado para mirar a los ojos a otro ser humano. Esa frase quedó resonando durante meses. Porque el problema nunca fue ayudar personas, el problema era sentir que el sistema, muchas veces, no permitía hacerlo desde la humanidad que se deseaba conservar. Y aquí viene algo muy importante para cualquiera que esté escuchando esto mientras atraviesa una crisis vocacional. No todas las personas están hechas para permanecer en estructuras que contradicen profundamente sus valores, y eso no las hace débiles. A veces las hace honestas, porque quedarse en un lugar donde lentamente te desconectas de quién eres puede parecer valentía desde fuera, pero muchas veces es miedo disfrazado de estabilidad, miedo a decepcionar, miedo a empezar de nuevo, miedo a perder reconocimiento, miedo al qué dirán. Y sin darte cuenta, puedes terminar construyendo una vida entera alrededor de expectativas ajenas mientras tu verdadera identidad se queda esperando en silencio. Hasta que un día el cuerpo empieza a hablar: ansiedad, vacío, agotamiento emocional, sensación de desconexión, porque la mente puede mentirse durante mucho tiempo, pero el cuerpo suele decir la verdad. Y aquí ocurrió algo fundamental. Se entendió que cambiar de profesión no significaba abandonar el propósito de ayudar. Significaba encontrar una forma más auténtica de vivirlo. Eso cambia completamente la perspectiva. Porque muchas personas creen que solo existen ciertas profesiones válidas para aportar valor humano. Y no. El impacto humano puede surgir desde lugares inesperados. Hay personas que salvan vidas a través del arte, otras a través de la educación, otras creando comunidades, otras escuchando, otras inspirando, otras simplemente estando presentes cuando alguien más se siente perdido. Y quizá el problema de esta sociedad es que solo reconoce como valioso aquello que puede monetizarse o medirse fácilmente, pero algunas de las contribuciones más profundas jamás podrán cuantificarse. ¿Cómo mides el valor de evitar que alguien se rinda? ¿Cómo mides el impacto de hacer sentir comprendida a una persona rota? ¿Cómo conviertes en números una conversación que cambió la dirección emocional de alguien? No puedes. Y aún así, esas cosas transforman vidas constantemente. Con el tiempo empezó a aparecer otra comprensión todavía más fuerte. Muchas personas viven atrapadas en vidas que ya no aman porque creen que cambiar demasiado tarde las convierte en fracasadas. Y eso destruye millones de almas lentamente, porque la sociedad celebra mucho el sacrificio visible, pero pocas veces celebra el coraje silencioso de reinventarse. Y reinventarse da vértigo, porque implica aceptar que quizá el sueño que tenías a los 18 años ya no encaja con la persona en la que te convertiste después, y eso es normal. Crecer también significa descubrir quién no eres. Steve Jobs dijo una vez que la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces, pero hay otra parte menos citada que también es poderosa. Cuando todavía no lo encuentres, sigue buscando y no te conformes. El problema es que mucha gente sí se conforma, porque el sistema premia la obediencia, premia la continuidad, premia encajar, aunque por dentro estés muriendo lentamente. Y aquí apareció una decisión radicalmente humana: dejar de vivir únicamente para cumplir expectativas externas. Eso no significa irresponsabilidad, no significa abandonar todo impulsivamente. Significa preguntarte honestamente si la vida que estás construyendo te acerca o te aleja de la persona que quieres ser, porque el tiempo pasa igual. Y un día puedes despertar con 40, 50 o 60 años, sintiendo que llevas décadas interpretando un personaje. Hay personas extremadamente exitosas que viven emocionalmente vacías,
Y hay otras con caminos mucho menos prestigiosos que irradian paz porque sienten coherencia entre lo que hacen y lo que son. Esa coherencia vale muchísimo más de lo que la sociedad suele admitir. Después de dejar medicina hubo conversaciones incómodas. Gente que no entendía. Personas que asumían fracaso automáticamente. Miradas raras. Comparaciones constantes con quienes sí continuaban. Pero también apareció otra cosa. Libertad, la libertad de construir una vida alineada con valores reales, la libertad de dejar de perseguir reconocimiento vacío, la libertad de descubrir nuevas formas de aportar al mundo. Y aquí viene algo profundamente importante. Muchas veces creemos que nuestro valor depende exclusivamente de nuestra profesión. Pero un jamás debería definir completamente la identidad humana, porque eres más que tu productividad, más que tu salario, más que tu currículum, más que la imagen que otros tienen de ti. Y quizá una de las mayores trampas modernas es hacer creer a las personas que solo son valiosas si generan resultados visibles constantemente. Eso enferma muchísimo. Por eso tanta gente vive agotada emocionalmente, porque sienten que deben demostrar permanentemente que merecen existir. Y cuando entras en dinámicas extremadamente competitivas, esa sensación puede volverse brutal. La comparación constante destruye la conexión interna. Siempre habrá alguien más exitoso, más avanzado, más reconocido, más productivo. Si basas tu valor únicamente en eso, nunca encontrarás paz. Pero cuando empiezas a construir una vida desde valores más profundos, cambia completamente la experiencia. Entonces ya no preguntas solo qué da más dinero o qué impresiona más. Empiezas a preguntarte algo mucho más importante. ¿Quién me estoy convirtiendo mientras hago esto? Esa pregunta transformó todo, porque había profesiones que podían generar ingresos, prestigio y reconocimiento, pero alejaban de la sensibilidad humana que se quería conservar. Y hubo una decisión consciente de proteger eso. Proteger la capacidad de sentir, de escuchar, de conectar, de no convertir a las personas en expedientes, porque cuando normalizamos tratar humanos como números, algo muy peligroso empieza a morir colectivamente. La empatía, y sin empatía, cualquier sistema termina deshumanizándose. No importa si hablamos de salud, educación, empresas o cualquier otra estructura. Cuando la productividad se vuelve más importante que las personas, el sistema empieza a producir individuos emocionalmente agotados. Por eso tantas personas sienten vacío incluso después de lograrlo, porque fueron entrenadas para rendir, no para vivir con sentido. Y aquí apareció otra revelación enorme. A veces el verdadero éxito no es llegar más alto, es poder dormir tranquilo sabiendo que no te traicionaste para llegar ahí. Eso tiene un valor incalculable. Hay gente con muchísimo dinero que vive desconectada de sí misma, y hay personas con vidas mucho más simples que sienten plenitud porque viven alineadas con lo que creen. La coherencia interna genera una paz que el prestigio jamás podrá comprar. Con el tiempo empezó a descubrirse algo hermoso. El impacto humano aparece en lugares inesperados. Conversaciones profundas, contenido que inspira, espacios donde otros se sienten comprendidos, proyectos que ayudan emocionalmente, pequeños actos cotidianos. Y poco a poco nació una nueva definición de salvar vidas. No como una acción heroica gigantesca reservada para unos pocos, sino como la capacidad diaria de influir positivamente en la existencia de otros aunque jamás lo sepamos del todo. Porque probablemente tú también ya salvaste vidas sin darte cuenta, quizá evitando que alguien se sintiera solo, quizá dando palabras correctas en el momento correcto, quizá creyendo en alguien cuando nadie más lo hacía, quizá escuchando, quizá simplemente tratando a otro ser humano con dignidad en un mundo que muchas veces la destruye. Eso también importa, muchísimo. Y quizá más de lo que imaginas. Vivimos en una época donde muchas personas están emocionalmente agotadas. Ansiedad, presión constante, comparación permanente, sensación de vacío aunque aparentemente todo vaya bien. Y en medio de eso, un acto genuino de humanidad puede convertirse en algo inmenso, porque no sabemos las batallas internas que otros están librando. Por eso tratar a las personas como números es tan peligroso, porque detrás de cada rostro existe una historia invisible, miedos,
dolor, sueños, cansancio, esperanza, y cuando olvidamos eso, empezamos a destruir lentamente el tejido humano que sostiene cualquier sociedad. Esta historia no es un ataque contra la medicina, es una reflexión sobre lo que ocurre cuando cualquier sistema pierde humanidad. Porque el problema nunca fue ayudar personas. El problema era sentir que el entorno alejaba precisamente de aquello que hizo nacer la vocación. Y eso puede ocurrir en muchísimos ámbitos. Hay profesores que aman enseñar pero odian sistemas educativos deshumanizados. Hay psicólogos agotados por dinámicas industriales. Hay trabajadores sociales destruidos emocionalmente por burocracias absurdas. Hay artistas atrapados por algoritmos. Hay personas buenas dentro de estructuras que poco a poco consumen su esencia. Por eso esta historia conecta tanto, porque en el fondo habla de algo universal. El miedo a perderse a uno mismo mientras intentas construir una vida correcta. Y aquí aparece la lección más importante de todas. Tu propósito no siempre se manifiesta de la forma que imaginabas al principio. A veces crees que naciste para una cosa y descubres después que la esencia de ese propósito podía expresarse de otra manera mucho más alineada contigo. La intención original seguía intacta: ayudar, aportar, aliviar sufrimiento humano, solo cambió el vehículo. Y eso fue liberador, porque permitió entender algo enorme: el valor humano no depende exclusivamente de una profesión concreta. Depende de cómo impactas la vida de otros desde quien eres realmente. Eso cambia completamente la manera de vivir, porque entonces el objetivo deja de ser impresionar al mundo y empieza a ser construir una existencia coherente, consciente y humana. Y curiosamente, desde ahí muchas personas terminan ayudando mucho más de lo que jamás imaginaron. Porque cuando alguien actúa desde autenticidad real, transmite algo que otros perciben inmediatamente: verdad. Y la verdad humana conecta profundamente en una época llena de máscaras. Por eso tantas personas están cansadas, porque llevan años fingiendo versiones de sí mismas para encajar en estructuras que no representan quienes son realmente. Y sostener una mentira interna durante demasiado tiempo agota el alma. Por eso salir fue doloroso, pero también fue un acto de amor propio. El amor propio no siempre se ve como frases motivacionales o autoestima superficial. A veces se ve como tomar decisiones difíciles para no destruirte lentamente intentando encajar donde ya no perteneces. Y sí, da miedo, porque cambiar implica incertidumbre. Pero permanecer en lugares que matan tu esencia también tiene un precio enorme. Un precio silencioso. Un precio que muchas personas pagan durante décadas. Hasta que un día despiertan sintiendo que nunca vivieron realmente para sí mismas. Y eso sí da miedo de verdad. Hoy, mirando hacia atrás, aparece una comprensión muy clara. La medicina no fue una pérdida de tiempo, fue un camino necesario para descubrir algo más profundo. Que salvar vidas no siempre significa curar cuerpos. A veces significa devolver esperanza. A veces significa inspirar cambios. A veces significa recordarle a alguien que sigue siendo humano en un mundo que constantemente intenta convertirlo en máquina. Y quizá por eso esta experiencia terminó teniendo tanto sentido, porque permitió descubrir una forma diferente de vivir el propósito original sin sacrificar valores esenciales. Eso vale muchísimo, muchísimo más de lo que el reconocimiento externo puede entender. Y si hay alguien escuchando esto mientras duda de su camino, mientras siente que algo dentro suyo se está apagando lentamente intentando cumplir expectativas ajenas, escucha atentamente esto. No estás obligado a quedarte en lugares que destruyen quién eres. No estás obligado a sacrificar tu paz únicamente para encajar en definiciones sociales de éxito. No estás obligado a seguir un camino solo porque ya invertiste años en él. Tu vida también merece sentirse tuya. Y sí, cambiar da miedo, pero traicionarte constantemente suele doler mucho más, porque el verdadero fracaso no siempre es abandonar algo. A veces el verdadero fracaso es abandonar tu propia esencia por miedo al juicio externo, y quizá el mundo necesita más personas capaces de preguntarse honestamente quiénes se están convirtiendo mientras persiguen sus metas, porque una sociedad obsesionada únicamente con resultados termina produciendo individuos exitosos pero emocionalmente vacíos. Y eso jamás debería considerarse progreso. El progreso real también debería medirse en humanidad, en empatía, en conexión,
en bienestar interno, en sentido, en dignidad humana, porque las personas no son números, nunca lo serán, y tal vez el día que entendamos eso profundamente, muchas estructuras empezarán a sanar también. Así que si alguna vez sentiste que un sistema te estaba alejando de quien realmente eres, si alguna vez tuviste el valor de cambiar de camino para proteger tu paz y tus valores, o si todavía estás intentando descubrir cuál es la forma más auténtica de aportar al mundo sin perderte a ti mismo en el proceso, escribe en los comentarios la palabra humanidad, porque quizá la verdadera manera de salvar vidas empieza precisamente ahí, recordando que ninguna persona debería reducirse jamás a dinero, productividad o números, y entendí que quizá salvar vidas nunca tuvo que ver con una bata, sino con recordarles a las personas que siguen siendo humanas.